Vamos a entrar a la palabra del Señor y espero que hayan estado muy juiciosos y obedientes haciendo la tarea. Estamos estudiando un libro bien precioso. ¿Cuántos han leído el libro de Efesios? ¿Verdad? Que ha estado poderoso. Hemos estado estudiando la palabra del Señor. Así que en esta tarde vamos a continuar con esta serie que hemos titulado la serie de revelación. Estamos hablando acerca de la revelación de la palabra, ¿verdad? Y estamos tomando la carta de Efesios y vimos como en el capítulo 1 de Efesios, el capítulo 1 y el verso 17, vimos como Pablo hace una exhortación y una oración para que el pueblo de Éfeso recibiera y los nuevos cristianos un espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento. ¿Recuerdan eso? Que Pablo estaba orando por eso y está allí en Efesios capítulo 1 y verso 17. Lo tenemos, Minor. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El capítulo 2 lo resumo con una frase que está en Efesios 2 y el verso 18, que dice que por medio de Él, hablando de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí nos confirma quiénes somos, que somos herederos, que hay un nuevo tiempo que nos deja entrar ante la presencia del Padre, que ya no hay nada que lo que hizo Cristo en la cruz, ya no hay nada realmente que nos impida venir con plenitud, con libertad, con un acceso en libertad al Padre, ¿verdad? Y el tema de hoy lo quiero basar en Efesios capítulo 3. Vamos a avanzar al capítulo 3 y el verso 12. Y vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mira lo que dice el verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido. Diga conmigo, fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esta es una segunda oración. La primera oración fue por revelación, sabiduría, conocimiento, entendimiento, pero aquí el Señor insta y redarguye a Pablo y le dice, ahora quiero que ore y dobles tus rodillas para que ellos sean fortalecidos. El tema en esta tarde le he titulado revelación y fortaleza. Amén. Revelación y fortaleza. ¿Cuántos son de verdad honestos y pueden decir en esta tarde que necesitamos ser fortalecidos, verdad? Yo creo que todos. Es un área en donde aún conociendo la palabra de Dios, yo sé que esta semana no crea, a todos nos pasa que como que hay momentos en los que queremos tirar la toalla, ¿verdad? Como que nos desanimamos, como que, las cosas como que no van como quiero y tendemos a dejar las cosas a medias y alejarnos y apartarnos, pero por eso Pablo está diciendo, no desmayen, esa es mi oración, a causa de mis tribulaciones. Ustedes tal vez me están viendo en la cárcel y eso puede provocar que ustedes desmayen, que ustedes echen para atrás, que ustedes se desanimen, pero yo doblo mis rodillas para que el Señor los fortalezca. Por eso necesitamos en esta tarde fortalecernos. Sabes que la fortaleza es como la firma del Señor que Pablo siempre en sus cartas estaba instando al pueblo a ser fortalecido y a ser valiente, a ser un pueblo esforzado y valiente. En Efesios capítulo 6 y el verso 10, Pablo nos dice, por lo demás, fortalezcanse en ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Esa era la firma que Dios le impuso a Pablo para firmar sus cartas con poder, en el poder de su fuerza y con gozo.
La fortaleza nos instaba a Pablo a eso. Y sí que sabía Pablo de fortaleza, ¿verdad? Porque fue muy atacado, porque fue encarcelado, porque fue golpeado, fue azotado, pero él en medio de la cárcel, ¿qué era lo que hacía? Se gozaba y se fortalecía. ¿Qué significa eso? Que en medio de las dificultades yo puedo cambiar mi lamento por danza y mi dificultad por gozo y por fortaleza. Entonces, permanecer en el evangelio no iba a ser fácil por lo que estaba pasando allí. Ustedes recuerdan la escena, yo les he hablado que esta carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo durante su cautiverio en Roma en el año 62 después de Cristo. Y a causa de eso, él está escribiendo aquí a los Efesios y le dice, no quiero que desmayen, no quiero que se desanimen por lo que está pasando. Por eso fortalézcase. Así que lo que él estaba diciendo era que permanecer en el evangelio no iba a ser para muchos, sino que iba a ser, como dice por ahí un adagio, para machos. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, que el evangelio es para que nosotros tengamos valentía y permanezcamos valientes. ¿Verdad que no es fácil permanecer en el evangelio? Cuesta, en un mundo en donde todo viene en contravía. Es como si vamos contra la corriente. Es como más fácil entrar por la puerta ancha, ¿verdad?, que por la estrecha. Pero aquí Pablo está instando, sean fuertes. Así que los hechos con el Señor Jesucristo estaban aún presentes, estaban muy frescos en la mente de los nuevos cristianos, los nuevos convertidos. Pero Pablo quería exhortarlos, instarlos a que esa generación que estaba pasando por un proceso de dificultad se fortaleciera. Esta generación estaba pasando por un proceso de transición. ¿Qué quiere decir eso? Vino el Señor Jesucristo, murió pero resucitó. Estaban pasando de un proceso de transición de lo que era la ley, ahora por medio de Jesús, a la gracia. Estaban en un proceso de transición de que antes tenían que ofrecer sacrificios, recuerdan que tenían que ofrecer un cabrito cada año, y ahora estaban por medio de la misericordia. Era un proceso, era una transición que pasaron de condenación y juicio al amor inagotable de Cristo. Entonces lo que Pablo quería era afirmar esa verdad, y yo quiero afirmar esa verdad en sus corazones en esta tarde, porque el Espíritu me hablaba, esta tiene que ser una palabra de fortalecimiento, y sí que lo necesitamos, porque tendemos a desanimarnos, a dejar las cosas a medias, pero el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que lo que él quería era que permaneciera esa máxima revelación del Hijo. El Hijo fue la máxima revelación del Padre, que eso permaneciera en ellos. Ese velo que había se quitó y él quería que no volvieran atrás por lo que estaban viendo, por la dificultad en la que él estaba pasando. ¿Me está escuchando? Podemos entrar con confianza al Padre y lo que él quería era que no se devolvieran. Ahí hay una imagen del tabernáculo. Cuando yo hablo de que era un periodo de transición, era porque el pueblo venía acostumbrado a esto. El pueblo expiaba sus pecados. Yo se los enseñé en alguna ocasión. Aquí este es el modelo del tabernáculo de Moisés. Aquí afuera estaban los atrios, estaban el patio donde se realizaba toda la expiación del cordero, se degollaba y con su sangre se rociaba. El sumo sacerdote podía entrar aquí al lugar santo, pero tenía que estar en santidad. Y aquí había un velo. Este velo que usted ve aquí separaba. Nadie podía entrar al lugar santísimo, que era representado por el arca del pacto y donde entraba la presencia de Dios. Quien entraba aquí, si de repente moría instantáneamente. Por eso, mira, amada iglesia, lo importante y lo privilegiados que somos nosotros. Cuando estábamos adorando, ¿qué estábamos haciendo? Él ya nos dio entrada con libertad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Les está diciendo en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que todo esto ya no era necesario para poder estar aquí. Esto ya, lo que Pablo estaba diciendo, todo lo que está pasando, por favor, no se vayan a devolver.
No vayan a volver a lo que era antes. Por favor, permanezcan aquí a pesar de lo que están viendo, a pesar de las dificultades. No salgan de la presencia del Señor. Y esa fue la oración de Pablo y esa es la oración de New Generation en esta tarde para ustedes. Permanezcan fortalecidos en el Señor a pesar de las dificultades. ¿Cuántos reciben esa palabra? Permanezcan, amada iglesia. Así que ellos querían estar detrás de este velo. Y muchas veces nosotros cuando vemos las dificultades como que no siento que estoy en la presencia de Dios y como que me vengo detrás del velo, como que retrocedo, como que a veces usted ni tiene ganas de orar, a veces usted no quiere venir a la iglesia, a veces usted ya no quiere ni escuchar alabanzas, a veces hay cosas ni leer la palabra. Entonces a veces como que los problemas y las dificultades desaniman y hacen que volvamos detrás del velo. Estar detrás de ese velo, como dice la palabra, es como buscar intermediarios. Antes el intermediario para poder llegar al lugar santísimo, ¿quién era? El sumo sacerdote y el cabrito, que era el que expiaba los pecados. Y a veces nosotros queremos como volver a eso. Y a veces en las dificultades, ¿será que le ayudo a Dios? Y usted por eso es que escucha y ve tanta gente que quiere ayudarle a Dios para entrar al lugar santísimo y como doblarle la voluntad al Padre. Por eso usted ve tanta gente que busca los adivinos. Por eso usted ve tanta gente que busca la magia, la hechicería, porque quieren espiritistas, ¿verdad? Porque quieren corromper la voluntad de Dios y con Dios no se puede así. O sea, tú tienes acceso, no necesitas intermediarios. Venían de un tiempo en el que necesitaban al intermediario, al sumo sacerdote. Ya puedes quitar la imagen, pero ya era un tiempo en donde ese velo se había roto. Ese velo ya nos había quitado esa pared de separación y teníamos la entrada. No necesitamos intermediarios. Ya no necesitamos, como la gente piensa, que había que orar y hacer muchas oraciones y buscar, por ejemplo, a San Judas para que intercediera por mí, o le orábamos a María, o le orábamos a otras personas para tener ese acceso al Padre. No, ya tenemos entrada al Padre con libertad. ¿Me está escuchando? No hay que pagar promesas, no hay que hacer sacrificios. Lo que Pablo quería hacerles entender es que una vez que ustedes están en la presencia de Dios, por más que se desanimen, ahí tienen que permanecer fortalecidos en el Señor. Y es lo que yo quiero darles a entender en esta tarde, amada iglesia. Amén. Entonces, la oración de Pablo fue esa. Ya están aquí, ya están ahí, por favor, no retrocedan. Y esa es mi oración. Ya están aquí, ya vinieron hasta aquí los trajo el Señor. ¿Quién los trajo sino el Padre, verdad? Ya están aquí, no retrocedan, permanezcan en medio de las dificultades, en medio de los rollos. No desmayen, porque Pablo decía, yo mi oración pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones, porque estas tribulaciones son por ustedes. Son por predicar el evangelio, son por llevar las buenas nuevas. Por ustedes es que estoy en prisión. Entonces eso era motivo de gozo. Pablo la tenía clara, tenía revelado eso en su mente. Así que usted ha escuchado esa frase muy común en la que decimos como que todos tenemos rollos en la vida, ¿verdad? Yo tengo un rollo, ni se imagina. O que, tal persona, tremendo rollo que tiene. ¿Qué son rollos? Son tribulaciones, son problemas, ¿verdad? Y yo les he hecho y les he venido haciendo comparaciones acerca de lo que representaban los rollos en la palabra de Dios y lo que representa la revelación. Y les hice el ejemplo de las cámaras fotográficas, ¿verdad? Allí tengo una frase, Minor, que dice que lo que marca la diferencia es como cada uno ve y revela sus rollos. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Lo que marcaba la diferencia en Pablo, ¿qué era? Que él sabía que esa leve tribulación era causa del evangelio y que eso iba a tener un fruto a futuro. Y verlo a usted sentado en esta tarde aquí, sabe que
Pablo lo tenía claro, no solamente vio el panorama del momento, sino que él también, por medio de Jesús, sabía que iba a venir una generación más allá de los siglos, que somos nosotros los que estamos hoy estudiando esa preciosa palabra. Entonces, mire, como tú realmente veas, como tú reveles tus rollos, tus problemas, eso marca la diferencia, pero es cada uno como lo ve y como lo revela. Algunos ni quieren revelar sus rollos, ¿verdad? Como que los guardan y los tienen allí, ni quieren ver eso. Pero mira, yo le quiero decir a usted, si usted no aprende en esta serie de Biblia, va a aprender por lo menos de fotografía. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hemos hecho una historia de lo que las cámaras, la fotografía, la historia de la fotografía. Yo le traigo otro ejemplo. Por eso le digo eso. ¿Cuántos vieron o cuántos se relacionan con esa imagen? Mira, la intención en la oración de Pablo era, como él entendió que ese rollo había sido revelado porque estaba en la cárcel, él quería que ellos pudieran ver también revelado de la misma manera. Yo soluciono mis rollos y mis problemas de acuerdo a la palabra de Dios. Y mi oración es para que usted, amada iglesia, ustedes, cada uno de ustedes y los que nos ven, aprendan a revelar sus rollos, pero de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Está escuchando en esta tarde? Eso es muy importante. Mira, este ejemplo, no conseguí el nombre. Ahí lo único que decía es que es un minivisor de diapositivas. ¿Cuántos vieron fotos en estos minivisores de diapositivas, verdad? Sí, lo alcanzaron a ver, ¿verdad que sí? Oh, qué bueno. Es una tecnología, esa sí que está obsoleta, esa sí que ya no. Pero bueno, lo que pasaba con estos minivisores era que, bueno, sí, la gente no mandaba a revelar el rollo, sino que la diapositiva nada más la metían ahí y así usted veía y podía como a contraluz ver, pero nada más algo limitado. No venía ni a color, ¿verdad? Y era algo muy limitado, era algo estrecho que lo encerraba toda una imagen, todo un panorama. Simplemente usted tenía que cerrar el ojo y tratar de ver. Entonces no era tan cómodo como revelar, ¿verdad? Como tener usted la foto y decir, wow, qué bien que quedé. Pero o analizarlo de esa manera era complicado y usted guardaba estos minivisores con muchas fotos, pero era más limitado, ¿sí o no? Era chévere para jugar, a mí me gustaba ver, pero no me daba realmente un panorama completo, ¿verdad? Y exacto, era hasta incómodo. ¿Qué tiene que ver esto? Mira el verso 13, nuevamente leámoslo. Dice Pablo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Entonces, Pablo tenía la revelación y la visión tan clara que él simplemente no vio por un minivisor. Él no solamente vio lo que estaba en ese momento, él vio toda la revelación y el panorama de lo que Dios el Padre tenía con él. Toda circunstancia y tribulación en nuestra vida, no solamente podemos encerrarnos y vernos como encerrados allí, que esto es todo lo que Dios tiene para mí, como que nos paramos frente a un árbol cuando hay un bosque tan grande que podemos de verdad dar la vuelta y empezar a ver que no solo es esto lo que me está limitando, la situación que tú estás viviendo en este momento, la situación que está pasando por tu vida, la situación que tal vez sea una enfermedad, tal vez estés atravesando por un divorcio, tal vez estés atravesando por problemas financieros. No es ese la diapositiva, la imagen, la revelación que Dios tiene para ti. Toda dificultad en la vida o te promueve y te desanima o te lleva a ver más allá de lo que Dios quiere hacer en ti, trabajar en ti. Santiago dice que se gocen, que se alegren cuando estén en diversas pruebas. Pero qué fácil es decirlo, ¿verdad? Eso es fácil. Aquí es facilísimo. Y tal vez para usted que diga, usted puede decir ahí, amén, gloria a Dios. Pero nadie como que está en dificultad, en pruebas.
no tengo para la renta, ay, ay, y empieza a reírse, no hay para la renta, ay, qué chévere, me gozo en el Señor, ¿verdad? O viene una enfermedad y que es difícil. No sé si me hago entender, iglesia, ¿verdad? Que es difícil. Es difícil gozarnos en las pruebas y en las dificultades, pero el Señor dice que se gocen porque cuando pase esa prueba podremos ver la manifestación de la gloria de Dios, que detrás de eso había un objetivo, había algo que el Señor quería trazar y enseñarnos en nuestra vida. Dicen amén a eso. Así que el evangelio es tan grande que no solo lo podemos mirar a través de un minivisor, sino que tenemos que tener toda la revelación como la tuvo Pablo. ¿Me está escuchando? Y ya veremos fruto en medio de esa tribulación. ¿Cuántos creen eso? Que hay fruto en medio de la tribulación. Va a haber fruto. Así que esa es mi oración también por ti. Delante del Padre, no te desanimes en medio de los problemas, de los rollos, de las dificultades. No los veas en ese minivisor. Revélalos a la luz de la palabra del Señor. Así que, mira que un día, quiero hacer una comparación de esto. Un día estaba el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, un profeta poderoso en el tiempo, dice la palabra de Dios que lanzó una palabra un día contra un rey. Y al rey no le gustó porque él quería atacar al pueblo de Israel. Pero Eliseo siempre, Dios le hablaba y podía prevenir al pueblo de Israel y decir, el rey de Siria viene contra nosotros, movámonos. Y los hacía mover y revelaba cosas. Al rey de Siria no le gustó. Y el rey de Siria, un día, estando Eliseo en una ciudad llamada Dotán, con su siervo, con su servidor, dice que el rey de Siria mandó a matar a Eliseo, a traerlo, a tomarlo cautivo. Y estando allí, dice que el siervo de él, de Eliseo, se dio cuenta que había llegado ejército, habían llegado caballos, había llegado gente armada, y sale corriendo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6 y verso 14. Mira lo que dice. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, mira esas oraciones tan poderosas. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras ¿qué? Sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Diga amén. Mire para acá, amada iglesia. Mi oración en esta tarde para cada uno de ustedes, ¿sabes cuál es? Que el Señor abra sus ojos, que en medio de la tribulación, eso fue una oración poderosa, en medio de la tribulación, de la angustia, que el Señor revele su gloria en medio de tu dificultad. Ven cómo les decía que la dificultad no es simplemente para mirarla con un minivisor, porque nos vamos a encerrar. ¿Qué fue lo que hizo el servidor del profeta? Cogió el minivisor y estaba mirando, oh gente armada, oh gente de a caballo, oh nos sitiaron, son más. Pero ¿qué hizo el profeta? Oró. Y esa es mi oración por ti. Tal vez tú estás mirando, como te digo, la dificultad, la tribulación, no hay salida, estás encerrado nada más en esa diapositiva, pero yo oro en esta tarde para que el Señor abra tus ojos. ¿Y qué vas a ver? Cuando hay revelación, entonces Eliseo tenía la revelación, y cuando abrió los ojos el criado, ¿qué ves? Veo gente de a caballo, ángeles de Dios, carros de fuego. Eso no es maravilloso y poderoso, amada iglesia. Y esa es mi oración en esta tarde por ti. Que en medio de esa dificultad tú tal vez no veas nada. Tires ese minivisor y puedas ver
los ángeles de Dios a tu servicio, los ángeles de Dios a tu favor, el poder y la voluntad de Dios, la sanidad de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu vida, la recompensa, lo que estás esperando. ¿Cuántos reciben esa palabra de parte de Dios en esta tarde? Amén. Entonces, mi oración en esta tarde, ¿sabes para qué es? Y te lo digo con todo mi amor, es para evitar una generación de cristal espiritual. ¿Usted ha escuchado esa generación de cristal que algunos dicen que la generación anterior fue más fuerte, que eran más fuertes en muchas áreas? Claro, eran otros tiempos, pero que los jóvenes de hoy son una generación de cristal, que son muy frágiles. Pero yo declaro en el nombre del Señor que la iglesia New Generation es una generación fuerte, fortalecida. En el nombre del Señor, así es, con buenos cimientos, así es. Así que mi oración es esa. ¿Por qué? Porque esa generación de cristal es la que pasa algo o están en peligro y como que desmayamos, volvemos atrás. Algunos dicen, pastor, no volví a la iglesia porque cuando empecé a ir a la iglesia como que me empezó a ir mal. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha escuchado? Eso es primera de Satanás 2:20. No vaya a la iglesia porque le va a ir mal. ¿Verdad? Y mucha gente se mete eso en la cabeza y claro, ¿por qué? Porque antes estabas en tinieblas y no veías lo mal que estabas y cuando vienes a la luz, pues lo que es de Dios sale a la luz y Él te empieza a encaminar y lo que tú piensas es que te empiezas a quitar y lo que Dios quiere es añadir. Entonces mira cómo la palabra de Dios es poderosa. Pastor, no vuelve a la iglesia. Pastor, otra mentira también y no pensemos que es que el venir a la iglesia todo me va a ir bien, porque eso tampoco es verdad. A veces el evangelio lo vendemos como eso. Bueno, lo venden como eso. De que, por ejemplo, usted aquí jamás vas a escuchar en New Generation, pacte, dé dinero para que Dios le bendiga, o dé dinero para que Dios le sane, o dé dinero para que Dios le dé una casa o un carro. ¿Usted ha escuchado eso? Esos pactos se hacen en televisión y, ¿verdad? Aquí no. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Cristo, Dios no es un Dios, el Padre no es un Dios transaccional. Tú me das y yo te doy, no es así. Es por gracia. Cuando Él habla de las innumerables riquezas, es riquezas en gracia, en gloria, en bendición espirituales. El problema es que como estamos siempre queriendo lo material primero y la palabra de Dios que dice, busca el reino de Dios, su justicia, y ya eso vendrá por añadidura. Entonces mira cómo es el orden en el Señor. Entonces, esta generación de cristal, eso es lo que le está diciendo Pablo, no quiero, porque estaban en peligro tal vez de retroceder, estaban en peligro de volver atrás porque él estaba preso. Y es lo que les estaba diciendo, fortalezcanse a pesar de lo que vean, porque tal vez muchos de los de Éfeso retrocedieron. ¿Sabes por qué? Porque vieron la situación con el minivisor. Y no vieron la grandeza del evangelio y lo que venía. De que, ¿sabes qué pasó con esa persecución? Porque a muchos los empezaron a matar. Y eso causa temor, ¿sí o no, amada iglesia? El mismo Pedro dijo, cuando tomaron preso al Señor Jesucristo, no te voy a negar, pero luego lo estaba negando. ¿Por qué? Porque era algo fuerte, estos soldados romanos eran asesinos. ¿Está escuchando, amada iglesia? Entonces es fácil, claro, cuando decimos, Señor, te seguiré, pero viene la dificultad y cuando empiezan a matarlos, y empiezan a decapitarlos, y empiezan a perseguirlos, ahí como que empezaron a dudar. Estaba en peligro esa generación de convertirse en una generación que retrocediera. Pero lo que les estaba diciendo es, fortalezcanse. Y es mi oración por ti, te lo repito en esta tarde. Fortalécete. Ay, es que el pastor, generación de cristal, no me llamó. Tuve un catarro y el pastor no me llamó, ¿verdad? Y por eso no volví a la iglesia. Mire, usted no cree, pero hay gente que no viene a la iglesia porque no le ponen las canciones que no quiere cantar. Pasa, de verdad, me ha pasado. Generación de cristal. Un día, bueno, cuando estaba en Colombia, porque la gente quiere que uno le predique lo que quiere escuchar, como les dije. Quieren que le predique de casa, carro y beca, y el evangelio no es eso. Entonces una vez se acerca una mujer y me dice, pastor, no me gustó su predicación. Y yo con mucho respeto le dije, ¿sabe qué? Al diablo tampoco le gustó. Porque como les digo, nosotros predicamos es la palabra de Dios
La palabra del Señor, esa generación de cristal se tiene que abolir, y esta tiene que ser una iglesia fortalecida en el Señor. ¿Dicen amén a eso? Fortalecidos. Usted no, yo le enseño la palabra para que usted no dependa de mí, usted dependa de esta preciosa palabra. ¿Está escuchando? Por eso les digo, vamos a leer Efesios, claro, porque de verdad que nos va mejor. Va mejor, amada iglesia. Y claro que estoy para enseñarles. Y claro que cuando usted necesite un consejo, aquí voy a estar. Y claro que cuando necesites una oración, ahí voy a estar. Sí, cuando quieras invitarme a tu casa con mi esposa, vamos a ir a bendecirte. Claro que sí, pero necesito que usted sea fortalecido para que ningún viento de doctrina, ninguna tribulación me lo desanime. ¿Dicen amén a eso, amada iglesia? Mira lo que dice Juan capítulo 16 y verso 33. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Esto es para los que son fuertes, no una generación de cristal. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Está hablando el Señor Jesucristo. Aquí en el mundo tendrán muchas ¿qué? Pruebas y qué más. Y tristezas, ¿dónde? En el mundo, ¿verdad? Pero, mira, cuando hay un pero en la Biblia, usted póngase ahí alerta. ¿Pero qué? Anímese porque yo he vencido al mundo. Mira lo maravilloso. El Evangelio no te está diciendo que no van a haber pruebas ni dificultades. ¿Qué está diciendo? Claro, van a haber pruebas, van a haber tristezas, van a venir opresiones, van a venir amarguras, pero, cuando hay un pero en la Biblia, usted, pero tranquilos, yo ya vencí. La diferencia de estar en el mundo sin Cristo es que esas pruebas, esas dificultades, esas tristezas las vas a pasar solo. Pero cuando estás con Cristo, qué maravilla, que está el Espíritu Santo, está el Señor Jesucristo y ya le voy a decir por qué supuestamente. Y él llegó a la iglesia, una iglesia de Asambleas de Dios donde yo estaba. Y resulta que este hombre habló que trabajaba en una de las emisoras de radio más importantes en Colombia. Y habló con el pastor y le dijo que necesitaban a alguien para que ayudara allí, que si no conocía a alguien. Y el pastor pues pensó en mí. Me dijo, oh, Víctor, pues él ahorita está buscando trabajo y pues le puede caer bien eso. Yo voy con este hombre y hablé con él, me dijo, claro que sí, mira, tú reúnes los requisitos, me habló, me empezó a hablar y a decir, pues tienes que empezar también a estudiar un poco de inglés, vas a tener también la oportunidad tal vez de hacer algunas participaciones en la radio, y bueno, me pintó el cuento de hadas. Y me citó el viernes siguiente al centro de Bogotá y me dijo, allí vamos a firmar los papeles y vamos a hacer todo el contrato.
y eso sí, tienes que llevar, en ese entonces era una cantidad de dinero para cuestiones de notarización y bueno, la cuestión es yo no tenía ese dinero. Y entonces mi hermana mayor me dijo, pues yo se los presto, no hay problema. Y no era cualquier dinero, era un dinero, era una suma. Y yo decía, pero ¿será que sí? Pero sabes que por otro lado yo decía, no, pero me lo recomendó el pastor de la iglesia, no, que no, diablo mentiroso, saca este pensamiento de mí, esa desconfianza. El pastor me lo recomendó. Y claro, listo, bien, vamos con toda. Y yo llego y efectivamente estamos con el hombre, hablamos, firmamos el contrato en una cafetería. Y él me dice, bueno, deme el dinero, las oficinas quedan aquí mismo en el otro edificio y yo necesito que usted vaya y saque unas copias de su documento y nos volvemos a encontrar aquí en media hora. Y yo, claro, listo, voy a ir a coordinar con la gente, ya meter tu contrato. Y yo me voy, Anthony, y me voy contento, saco mis copias y llego allá y estoy esperando 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y no llegó y no apareció. ¿Usted se imagina lo que es eso? El diablo siempre va a querer desanimarte. Y lo primero que yo pensé fue, wow, Dios, no tenía ese dinero. No hace falta en mi casa. Necesito, bueno, fue el pastor que me recomendó, como que empecé a desanimarme y esa es somos humanos, ¿sí o no? Como que la primera reacción cuando pasa algo fuerte, ¿cuál es? Como que culpar a Dios y por qué lo permitiste y por qué esto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Precisamente había servicio en la noche, había un servicio de adoración y alabanza. Y yo recuerdo que hablé con mi hermana, me desahogué, lloré, pero ella me dijo, tranquilo, mi hermana Jenny, que la bendigo y la amo con todo mi corazón. Ella fue la que me llevó al evangelio. Y cuando eso pasa, entonces ella me dice, tranquilo, Dios suplirá, Dios luego va a recompensar. Y yo como que descansé y fui esa noche a la iglesia y sabes que adoré de una manera como nunca. O sea, a pesar de la dificultad y de que mi corazón estaba así, cuando yo llegué allá, entendí esta palabra, que en el mundo iba a tener pruebas y tristezas, pero que mi confianza estaba con Él porque Él había vencido al mundo. Y sabes que muchas veces en nuestra vida, tal vez ocurren cosas difíciles, dificultades, cosas que nos hieren, que causan tristeza, pero yo te digo en esta tarde desde una autoridad porque lo viví. Él está contigo y la bendición que vino después usted no se imagina. Diferente hubiese sido si me alejo, porque esa es la artimaña número 1 del diablo. ¿Cuál es? Aléjate y mire cómo le pagó el pastor, mire el pastor lo que le hizo y mire lo que la gente de la iglesia son unos mentirosos, todos los pastores. ¿Sí o no? Yo hubiese podido decir eso, pero opté por confiar en el que venció. Y la bendición postera fue mucho mayor que la primera. Y tuve que bendecir a este hombre. Así que aquí tengo una frase que dice, las tribulaciones te desaniman o te afirman en su verdad. Y es una pregunta. ¿Qué hacen las tribulaciones en ti? ¿Te desaniman o te afirman en su verdad? No en la verdad del hombre, no. En la verdad de Dios, de Cristo, en su palabra. ¿Qué hace esa tribulación? Tú empiezas a querer como culpar a Dios y por qué esta enfermedad y por qué esta tribu y por qué esto y por qué mis hijos y por qué mi familia, por qué mi esposa, o tú te afirmas y dices, no importa, yo sé que sufriré aflicción, que sufriré tristeza, pero también sé y me afirmo que tú estás conmigo y que si tú conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ah? Si tú conmigo, ¿quién contra mí? Así que mira lo maravilloso. O pueden hacer que dudes, que te retrocedas, que te salgas, o pueden hacer que nos afirmemos en su verdad. Cierro con esto. Romanos capítulo 8 y verso 35, amada iglesia.
En medio de tu tribulación, yo te digo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, yo le pregunto a usted, ¿te va a separar la tribulación? Usted me contesta, ¿sí o no? Angustia, temece, pero ¿te va a separar del amor de Cristo? No, ¿verdad? Persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Mira lo que dice el verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38. Recibe esta verdad para que te afirmes en su palabra. Por lo cual estoy seguro, New Generation, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Nadie. La estrategia número uno del enemigo desde el Génesis ha sido desde el principio querer desanimarte y hacerte creer que Dios no es confiable. Mira, repito, esa es la estrategia de él, desanimar, o no te has desanimado en la vida y hacerte creer como que Dios no es confiable. Pasó con Job, cuando Dios permite que Job sea tocado en todo. Ustedes conocen la historia de Job con enfermedad, familia. ¿Qué fue lo que le dijo su esposa? Maldice a Dios y muérete. El mismo Pedro, como les dije, cuando vio al Señor Jesucristo en medio de la persecución antes de ser crucificado, lo negó, ¿verdad? Pero ¿quién nos separará del amor de Dios? Efesios 3:12, ya lo leímos, pero en Él tenemos, lo tienes allí, Maynor, gracias, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Mira, seguridad, Dios es un Dios seguro y es un Dios confiable. Y con esto quiero que te vayas, amada iglesia. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿Recuerdan el acceso de la cortina en el tabernáculo de Moisés? Allá ahora puedes entrar. Seguridad y confianza, acceso cuando tú quieras, cuando tú lo necesites. Ya no tienes que devolverte. Estás allí en la presencia de Él. Así que ese acceso, esa confianza es por medio de la fe. Pero desde el principio Él quiere hacernos creer que Dios no es confiable. Adán y Eva cuando pecan, ¿qué fue lo que es cuando vino la serpiente? Cuando se le acercó y le dijo, con que Dios te dijo que no comieras del árbol del bien y del mal. Era mentira, porque Él no dijo que no comieran. Él dijo, solamente de ese árbol no pueden comer. Y la serpiente empezó a hablar y a querer desanimar y decir, con que Dios te dijo que no comas. Entonces Eva empezó a pensar y habló tal vez con Adán y decir, como que Dios nos está escondiendo algo, como que no es confiable. ¿Sí o no, amada iglesia? Me hago entender en esta tarde, como que no es confiable, y esa es la estrategia siempre. Así que Él está escondiendo como algo y sembró duda, le sembró duda. Y hoy en este mundo yo te quiero decir, amada iglesia, no dudes del poder de la confiabilidad de Dios. Él es luz y todo lo que está en luz resplandece. Esta es la maravillosa verdad. Todo lo que esté fuera de aquí no es verdad. ¿Por qué te lo digo? Porque el diablo quiere sembrar duda. ¿Será que Dios existe? Y están saliendo por allá noticias que ahora es que tenemos vecinos extraterrestres y que hay ovnis y que hay reptilianos disfrazados y que en los aviones le hablan con la gente. Tal vez alguno dice, sí, yo sí sabía, mi suegra es como una reptiliana, yo sí la había visto como... Es una broma, ¿ok? Pero usted ha escuchado eso, sí lo ha escuchado. Nos quieren hacer creer, que desviarnos de la verdad. Mira, amada iglesia, si no está aquí en la palabra de Dios, no es verdad. En la Biblia, por eso es tan importante estudiarla, solo habla de 4 hombres espirituales, de seres espirituales. Número 1, Dios, que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 2, lo cantábamos, los ángeles, dentro de los cuales están involucrados los ángeles celestiales y los ángeles caídos. Y número 3, ¿sabes qué? El hombre y los demonios. No hay más. No tenemos más vecinos ni en Marte, ni en Júpiter. No lo hay.
Eso es para ver la grandeza de Dios, cuánto nos ama, que se fijó en nosotros, en esa galaxia, porque es que Él es el único que da vida. Él no habla aquí de extraterrestres, Él no habla aquí de ovnis, y yo te aseguro que se acabará el mundo y nunca vas a poder verlo. ¿Por qué el mundo quiere hacer entender eso, creer eso? Para que la esperanza ya ahora esté puesta en los extraterrestres, que van a venir ahora, van a ser amigables, entonces Dios no es confiable y nos han estado hablando mentira, si aquí no aparece. Así que, amada iglesia, atentos, amén. Yo sé que tú eres una iglesia inteligente, así que atentos. Todo lo que es verdad está a la luz. Usted léalo acá. Acá habla de dinosaurios, sí habla de dinosaurios, pero no de extraterrestres. Y en el discipulado se lo voy a enseñar y vamos a profundizar más. ¿Sí? Pero si no está aquí, lo que está a la luz es la verdad. Lo oculto está en tinieblas. Y la Biblia, si no está aquí, no existe. Dicen amén a eso. Así que todo apunta a que se quiere corromper, se quiere romper esa relación con el Padre. Desde la antigüedad fue así. Hacerte creer falsas expectativas, cambiar tu esperanza, ¿verdad? Encontrar vida por allá en otro lado, cuando la única fuente de vida solamente proviene del cielo. ¿Me está escuchando? Así que cierro con esto. Ahora sí, vamos a estar de pie en esta tarde. Y cierro con este último verso. Efesios capítulo 3 y verso 14. Por esta causa, y cierro con la oración de Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser que fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Les dejo ese verso ahí. Y vamos a iniciar la siguiente predicación el próximo domingo, el ser fortalecidos en ese hombre interior. Así que, pero mira cómo cierra la enseñanza y la oración de Pablo. El ser fortalecidos en el hombre interior. No te la pierdas para de hoy en 8 días. Va a estar eso poderoso al igual que hoy. Así que, ¿cuántos necesitan de verdad fortaleza? ¿Cuántos son sinceros? Miren para acá, por favor. Si me ayudas con las luces, por favor, si las podemos apagar. Ay, no, gracias. ¿Cuántos de verdad dicen, si necesitaba esa palabra, necesito ser fortalecido? Tenía como dudas en mi cabeza, como que telarañas me habían hecho, tal vez, ¿qué es eso de otra vida en planetas? No. Afírmate en su verdad. Afírmate en su palabra. Afírmate y fortalécete. Y esa es la oración en esta tarde, al igual que lo hizo Pablo por Efesios. Hoy es para New Generation. Hoy es para tu vida. El ser fortalecidos. Y yo sé que muchos están pasando por dificultades, por pruebas, por angustias, por necesidad. Pero hoy te digo de parte de Dios. Por esa causa doblo mis rodillas y te tengo en oración todos los días, iglesia amada, para que el Señor les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que voy a orar por ti. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias te damos, Dios del cielo, por tu palabra que es poderosa, por tu palabra que es verdad, que es luz a nuestra vida, que has alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, mi Señor. Que no hay tinieblas en ti, Señor, sino que todo está revelado, mi Dios. Tú mismo, Señor, oraste para que todo aquel que viniera disfrazado de lobo, toda aquella doctrina que viniera encubierta, Señor, fuera expuesta y fuera también juzgada por nosotros, para poder descubrir, Señor, que lo que está en tinieblas jamás vencerá la luz, mi Dios. Y hoy creemos y afirmamos la verdad tuya, Dios Padre, Dios Hijo y precioso Espíritu Santo, en nuestro corazón. Hoy nos fortalecemos en medio de toda dificultad, de toda angustia, en medio de todo problema, en medio, Señor, de tal vez esos momentos de dificultad por los que atravesamos, Padre Santo. Y yo oro para que el poder de tu Santo Espíritu fortalezca al hombre interior. Que tu Espíritu, Señor, bendiga nuestro espíritu. Bendice, alma mía, al Señor.
y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios, Señor. Él es el quien perdona tus iniquidades. Él es el quien sana tus dolencias. Él es quien te renueva como el águila, de modo que puedas volar a la bendición la cual Él tiene para ti. Gracias te damos, oh Padre de la gloria. Yo te pido bendición para cada uno de tus hijos. Una semana bendecida, prosperada. Una semana, Señor, de tu mano, Dios del cielo, con la revelación tuya y claridad en sus pensamientos, mi Señor. Amada iglesia, yo te bendigo con toda bendición de lo alto y los que nos ven a través de esta transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo.